Hola Capricornio, bienvenido a este canal. Es un honor para mí leer para ti. Toma del mensaje lo que te resuene y el resto lo sueltas. Para lecturas privadas, armonizaciones y rituales, en mi primer comentario y descripción está el contacto. ¿Ok? Bueno, vamos a ver hoy qué tienen para decirte tus guías espirituales. Ok, Capri. Saquemos una carta de el oráculo. Listo. Bueno, Capricornio, por fin se finaliza una racha bastante difícil que tú has venido atravesando. Yo creo que ni siquiera en los últimos meses, sino que para algunos de mis Capricornio, esta mala racha representada por ese 5 de oros es algo que viene incluso de años o décadas. Entonces, comienzas una etapa donde estás al final de esos malos tiempos y tiene que ver mucho con que de una u otra manera hay lecciones que ya has aprendido. Tal vez a confiar más en ti, a confiar más en tu intuición. Lo digo por esta carta de oráculo. Tal vez administrar un poco mejor tus recursos, pero hay lecciones que ya superaste y en ese sentido el universo te dice, lograste superar el curso. Entonces, la mala racha pronto va a ser algo de tu pasado y algo importante aquí es que debes dejar atrás como el sentimiento de culpa, el sentimiento de darte como muy duro por los errores que puedes haber cometido, ¿sí? Entonces te lo digo desde todo el amor, porque los Capricornios son personas muy altamente exigentes consigo mismos. Así que todo error que cometiste en el pasado te hizo la persona fuerte y sabia que eres en la actualidad. Entonces, considéralos como situaciones que tenías que vivir para aprender y que ojalá no se vuelvan a repetir. Entonces, esa etapa difícil comienza a finalizar en tu vida. Veo que hay algo a nivel económico que tú quieres hacer por un hombre o por una figura paterna o por una persona, puede ser un amigo, algo muy bueno. Hay un hombre al que tú quieres ayudar, ¿sí? Una persona que sabes que te quiere de verdad, porque el rey de copas es alguien que tiene sentimientos reales hacia nosotros. Y tal vez estás pidiendo mucho al universo que la situación económica de él cambie. ¿Sí? También puede ser alguien de elemento de agua, una mujer que sea Piscis, que sea Cáncer, que sea Escorpio. Pero lo positivo es que vas a ser tú quien vaya a ayudar a esa persona. Sí, también se le van a estar abriendo puertas en el camino a él o a ella y tú te vas a sentir muy, muy bien porque esa persona mejora su calidad de vida. Entonces aquí no solamente viene como la mala racha que termina para ti, sino que también aquí hay un hombre, como te digo, muy importante o alguien que con quien de verdad sabes que hay un vínculo de amor, de familia, de amistad, de pareja grande, a quien la vida le comienza a cambiar de forma favorable.
y eso me parece espectacular. Feliz por ti, feliz por los demás. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un poquito quién está pensando en Capricornio. Y aquí hay algo bien interesante y es que si tú en este momento tienes a una persona especial en tu mente o en tu corazón, se aproxima una invitación importante de parte de él o ella, ¿sí? Si tú en este momento estás pasando como un mal momento en el contacto con esa persona, déjame decirte que para los próximos días es muy probable que esta persona tome la iniciativa de hablarte, sí, que esta persona tome la iniciativa de decirte, hey Capri, hablemos. Hay una cosa que a ti te molesta mucho y es el tema de que la gente quiera verte la cara o quiera ser mentirosa o quiera ser hipócrita. Entonces yo siento que aquí hay un tema donde va a empezar a haber mucha sinceridad con tu pareja, sí, de tu pareja hacia ti, y eso va a llevar a que realmente se resuelvan muchas situaciones, en especial relacionadas con el tema de confianza. Así que no todo está perdido. Si tú estás bien con tu persona especial, es muy probable que él o ella comiencen a abrirse emocionalmente, porque la luna tiene que ver mucho también con eso que guardamos en nuestro subconsciente y que tal vez no somos capaces de mostrarle a todo el mundo. Entonces, si estás bien con tu persona especial, los próximos días puede ser que esta persona se abra emocionalmente mucho más y esto los acerque, ¿sí? Entonces, la verdad en ese sentido vienen cosas buenas. Viene como mucha recuperación del tema confianza, mucha recuperación del poder creer y sentirnos seguros al lado de la otra persona. Entonces, en ese sentido, súper bien, Capricornio. Por otro lado, si tú me dices, no, mira, yo la verdad ahorita estoy soltero, estoy soltera. Aquí hay algo interesante que me cuentan tus cartas y es que estás a punto de entrar en una relación que puede ser que comience como muy pasional. Lo digo por el as de bastos. Recuerda que, de hecho, hay gente que dice que ese as de bastos puede estar representando como el miembro reproductor masculino. Am, pero sí hay como alguien que te desea, pero la cuestión se va a transformar en amor. Mira, la línea de tiempo sigue el 2 de copas. Entonces está bien interesante, Capri, porque no te niegues como a la posibilidad de conocer a alguien que quizá de entrada o quizá de inicio pueda tener un vínculo, más bien como que haya mucha química y tú vas a decir, no, esta persona solamente quiere sexo conmigo y pues tú eres un elemento de tierra y a ti te gustan las cosas estables. O sea, tú eres blanco o eres negro o ya está, pero tú no te pones con esas intermediaciones. Sin embargo, aquí yo veo a alguien donde vas a encontrar ambas cosas en común, tanto pasión como amor. Y esto es lo que tú has pedido al universo. El 2 de copas puede ser la carta de los esposos. Así que la verdad yo siento que esta próximo vínculo que viene para mis Capricornios se relaciona altamente con bodas, o sea, con algo que se va a transformar en algo muy serio, se va a transformar en algo muy formal y quizá mucha gente se va a sorprender porque como te digo, parece ser que todo empieza desde algo más pasional. Para todas las parejas también en esta parte viene mucha como pasión, mucho fuego, mucho compromiso, una mezcla bastante interesante.
Signos que sean señales para ti, el signo de Tauro, otros Capricornio como tú, los signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis y diría que los signos de fuego también Aries, Leo, Sagitario. Ok, iniciales importantes, la F, la J, la L, la C, la K, la B y la letra A. Ok, bueno, suscríbete, déjame un comentario, muchas bendiciones y te queremos mucho.